¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Una amalgama de diversidad de ideas, tradiciones y culturas ancestrales y unos cementerios con innumerables historias que contar. Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. Venecia, la Serenísima, la tranquila ciudad de los canales, es quizás el más bello resultado de las invasiones bárbaras. Temerosos de los bárbaros, los nobles romanos buscaron protección en los pantanos del Adriático y fundaron la famosa ciudad laguna en el año 421. En la Edad Media, Venecia se convierte en un gigante comercial en el Mediterráneo. Su anual Festa Sulacua, fiesta sobre el agua, conmemora el antiguo poder de la República Marítima y sus líderes, los dogos. La libertad económica atrae a comerciantes de toda Europa, quienes construyen casas mercantes a lo largo del Gran Canal. Venecia se convierte en un núcleo de comercio entre Oriente y Occidente. Atesoradas mercancías de Oriente, como las sedas, los paños y la plata, se comercializan con Francia, Alemania, Inglaterra e incluso Rusia. Por primera vez, las papilas gustativas europeas degustan exóticas especias como la pimienta india, la nuez moscada, el ajo y la canela. Europa crece unida por el comercio. Aquí todos negocian. La fe y la cultura no importan siempre y cuando haya buenos beneficios. La combinación de densidad de población, actividad económica y comercio da lugar al capitalismo. La primera forma de capitalismo en Europa es el llamado capitalismo mercantil, con asociaciones de comerciantes que juntan su dinero para financiarse flotas. El comercio marítimo hace que los europeos descubran el mundo. Los comerciantes italianos no temen a los viajes largos o peligrosos si hay ganancia. Pero una tormenta o un ataque pirata puede arruinar su inversión. Los comerciantes transportan también sus mercancías a cientos de kilómetros por tierra, una amenaza constante para sus vidas y bienes. Para dejar de temer la pérdida de más dinero, los comerciantes italianos dan con un medio de pago seguro. Su idea es tan simple como genial. En lugar de usar monedas, introducen las llamadas letras de cambio en el mercado europeo. Los comerciantes anotan la cantidad acordada y el vendedor, solo el vendedor, puede cambiar la letra por dinero, donde quiera que se haga el negocio. La invención de las transacciones en efectivo impulsa una revolución comercial en Europa. Y los italianos inventan también dónde cobrar tales letras. Los banchieri abren sus locales primero en Venecia y luego en otras ciudades del norte de Italia. No necesitan mucho, un asiento bajo el cielo abierto y un escritorio o banco, como lo llamaban en italiano. Cuando un banquero quebraba, el banco acababa roto. De ahí ese famoso término, bancarrota.
Los cambistas pronto administran las cuentas de sus clientes. Con las arcas llenas, comienzan a conceder préstamos, con intereses, claro. De repente, el dinero en sí se convertía en mercancía para hacer negocios. Se convertía en capital. Los banqueros del norte de Italia son los precursores de una nueva era, los primeros capitalistas. Pero hoy en día, los bancos parecen menos modestos. En el siglo XIII, los banqueros italianos establecen las primeras entidades de crédito en Europa, desatando una dinámica imparable. El italiano sigue siendo la lengua del dinero. Muchas palabras del mundo financiero provienen de Italia, como crédito, cash o giro. En los centros financieros, las cifras definen la vida cotidiana. Algo que ahora no parece común, pero que no llegó a Europa hasta el siglo XII. El hijo de un notario de Pisa, Fibonacci, pasa su infancia en el norte de África, donde conoce los números indoarábigos. A su vuelta, no solo presenta a Europa a este sistema numérico, sino también su número cero. Hasta entonces, los europeos calculaban con números romanos, lo cual era muy complicado. Ahora, los números son mucho más cortos y es más fácil hacer los cálculos. El sistema de numeración que utilizamos hoy en día, del 1 al 9 y el 0, el sistema decimal, se remonta a la India, así que para ser exactos, debemos referirnos a ellos como números indoarábigos, aunque ciertamente fuera transmitido al mundo árabo-parlante y luego a Europa. Grandes matemáticos como Al-Khwarizmi mostraron mucho interés en este sistema decimal y de hecho matemáticos europeos como Fibonacci, quien viajó mucho por Oriente Medio y conoció a Al-Khwarizmi, tradujeron su obra al latín y la llevaron a Europa. Florencia se convierte en la cuna del capitalismo. Poderosas familias bancarias viven aquí. Su inyección de capital promueve el ascenso de la ciudad como perla del Renacimiento. En el siglo XIV, los Bardi y los Perucci son los inversores más ricos de todos. Tanto es así que hasta los reyes les piden dinero para financiar sus cortes o guerras. Y los astutos banqueros aprovechan su poder para influir en la política. En lugar de intereses, exigen ciertos privilegios, como monopolios comerciales o poder recaudar impuestos y aranceles. Y al hacerlo, eluden la prohibición de la Iglesia que establece que cobrar intereses es pecado. Los métodos poco éticos de los florentinos elevan las ganancias a niveles récord, hasta que un día llegan demasiado lejos. Han logrado que incluso el Papa sea cliente suyo. En el siglo XIV, las familias Bardi y Perucci comienzan a recaudar impuestos para él, y el Papa les ordena que transfieran las donaciones desde Inglaterra a su palacio en Aviñón. Y como no, los banqueros encuentran un modo de beneficiarse de tal tarea. En lugar de transportar paquetes de dinero a Francia, el Papa recibe un cheque, mientras que los florentinos siguen trabajando con su dinero en Inglaterra. Ahí es donde entra el rey de Inglaterra. Eduardo III necesita una gran suma para librar una guerra contra Francia. Se la pide prestada a los italianos, pero necesita cada vez más y al final es incapaz de afrontar su deuda. Las operaciones financieras se desmoronan como un castillo de naipes. Es la primera crisis bancaria de la historia. Y el patrón se repite. La última vez en otoño de 2008. Los precios de las acciones caen en picado en todo el mundo. ¿La razón? La especulación bancaria con préstamos inmobiliarios de riesgo en Estados Unidos. Entonces estalla la burbuja inmobiliaria. Lehman Brothers se declara en quiebra, arrastrando a otros bancos al abismo. Los pequeños inversores son abandonados y los bancos europeos rescatados.
En la Edad Media, los Bardi y los Peruzzi se ven obligados a huir de Florencia, pero tras un tiempo se les permite regresar a cambio de una pequeña suma. ¿Y cómo es el resto de Europa más allá?